Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis compañeras, compañeres y compañeros de YouTube. Soy la profesora Garali en una nueva clase de nivel primario. Antes de empezar, no olviden darle like al video, suscribir y compartir para traer más contenido útil y seguir apoyando al canal. En esta clase abarcaremos un tema importante de historia, la prehistoria. Sin más que decir, empecemos. Me gustaría empezar dándoles 4 conceptos esenciales que usaremos. Prehistoria. Es el periodo de tiempo que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hace unos 2.5 millones de años y hasta la invención de la escritura, es decir, hace unos 3.500, 5.000 años, depende de las fuentes de donde lo busquen. Se divide en etapas como paleolítico, mesolítico y neolítico. Nómada. Un grupo nómada es aquel que no tiene un lugar fijo para vivir. Se mueve de un lugar a otro en busca de alimentos, agua o mejores condiciones para sobrevivir. Cacería. La cacería es la actividad de buscar, perseguir y matar animales para alimentarse, obtener pieles o herramientas. Pintura rupestre. La pintura rupestre fue una forma de arte prehistórico. Fue realizada sobre paredes de cuevas o rocas. Representaba animales, personas, escenas de caza o símbolos. La prehistoria, como bien les dije en la definición, empezó hace aproximadamente 2.5 millones de años. Se inicia con la aparición de los primeros homínidos. Les daré a continuación algunos ejemplos de nuestros ancestros. Aunque no forma parte del periodo de tiempo de la prehistoria, es uno de los más conocidos y mencionados. El Australopithecus afarensis. Época. Esta existió desde hace 3.9 a 2.9 millones de años. Lugar de existencia, África Oriental. Ejemplos, Etiopía, Tanzania. Famoso ejemplar, Lucy, quien antes era reconocida como nuestra ancestra más antigua, y ella fue descubierta en 1974. Características. Caminaba erguida. Cerebro pequeño, no fabricaban herramientas elaboradas. Homo habilis. Época de existencia hace 2.4 a 1.4 millones de años. Lugar de existencia África Oriental y Meridional. Apodo el hombre hábil. Características. Fue el primer homínido en fabricar herramientas de piedras simples. Tenían un cerebro un poco más grande. Homo erectus. Época de existencia hace 1.9 millones a 110.000 años. Lugar de existencia África, Asia como China o Indonesia y Europa. Logros, control del fuego, herramientas más avanzadas y migraciones fuera de África. Cerebro más avanzado que el Homo habilis. Homo neanderthalensis o más conocido como neandertales. Época de existencia hace 400.000 a 40.000 años. Lugar de existencia Europa, Medio Oriente y Asia Central. Características. Fuerza física notable, enterraban a sus muertos, cuidaban a los heridos, cerebro similar al del Homo sapiens. Homo sapiens, nosotros. Época de existencia hace aproximadamente 300.000 años hasta el presente. Origen África. Se extendió por todo el mundo reemplazando otras especies. Características. Tenían un lenguaje complejo, pensamiento simbólico, arte, tecnología y sociedades organizadas. Ahora bien, existieron antepasados del ser humano mucho antes de los que les pongo aquí de ejemplo, pero esos como tal no forman parte de lo que conocemos como prehistoria, pues su conducta y estilo de vida es más primitivo, no como a los ejemplares de humanos que les mencioné. Estos primeros homínidos que les puse de ejemplo tenían algunas características similares a las de nosotros como humanos, que son: caminaban en 2 pies, es decir, bipedismo. Aunque caminaban erguidos, no corrían con tanta eficacia como los humanos actuales. Eran omnívoros, comían lo que podían encontrar. Principalmente su dieta estaba basada en frutas, raíces, semillas, hojas, restos de carne, a esto se le llama carroña. Más adelante algunos empezaron a cazar pequeños animales. No cocinaban, comían en crudo, al menos hasta que el Homo erectus usó el fuego. Uso de herramientas. El Homo habilis fue el primero en fabricar herramientas de piedras simples,
Cortaban carne, rompían huesos, tallaban madera. El Homo erectus fue el primero en usar y controlar el fuego. Se protegían del frío y los depredadores. Posiblemente ahí empezaban a cocinar sus alimentos. Usaban cuevas, árboles o refugios simples hechos con ramas y hojas. Vivían en pequeñas comunidades o bandas. Cooperaban en la recolección y la caza. Cuidaban a sus crías y a miembros heridos. No tenían un lenguaje hablado como el nuestro, pero usaban gritos, gestos, expresiones faciales y sonidos, posiblemente también gruñidos. El lenguaje comenzó a desarrollarse lentamente con el Homo erectus y más claramente con el Homo sapiens. Aprendían por observación e imitación, transmitían conocimientos básicos como hacer herramientas. Aparecen los primeros comportamientos culturales como el uso repetido de ciertos lugares, rituales simples como entierros en Homo neanderthalensis. Posiblemente el arte primitivo en los homos más recientes como el neandertal, tal vez, y el Homo sapiens. La prehistoria se desarrolla en la edad de piedra y en la edad de los metales. La edad de piedra se divide en 3 grandes etapas: paleolítico, piedra antigua. Es el periodo más largo de la prehistoria, extendiéndose desde hace 2.5 millones de años hasta aproximadamente el 8000 a.C. Sus características principales son: economía de subsistencia, basada en la caza de grandes y pequeños animales y la recolección de frutos, raíces y vegetales. Nomadismo. Las comunidades se desplazaban constantemente en busca de alimento y refugio, viviendo en cuevas o construcciones temporales. Organización social. Bandas pequeñas y poco jerarquizadas. Tecnología. Desarrollo de herramientas de piedra tallada. Control y uso del fuego. Arte. Aparición del arte rupestre, pinturas en cuevas. Evolución humana. Durante este periodo se desarrollan distintas especies de homínidos hasta la aparición del Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie. Mesolítico, piedra media. Es un periodo de transición que va aproximadamente del 10.000 a.C. al 6.000 a.C. Cambio climático. Final de la última glaciación, lo que llevó a cambios en los ecosistemas y la disponibilidad de recursos. Diversificación de la dieta. Se intensifica la pesca y la recolección. Se comienza a utilizar herramientas más especializadas. Asentamientos estacionales. Primeros indicios de una vida menos nómada, con campamentos semipermanentes. Neolítico, piedra nueva. Va desde aproximadamente el 6000 a.C. hasta el 4000 a.C. Las fechas varían según la región. Origen de la agricultura y la ganadería. Desarrollo de la domesticación de plantas y animales, lo que permitió producir alimentos en lugar de solo recolectarlos y cazarlos. Sedentarismo. La agricultura favoreció el establecimiento de los primeros poblados permanentes. Innovaciones tecnológicas. Desarrollo de la piedra pulida para herramientas más eficientes, invención de la cerámica para almacenar alimentos y cocinar, y el telar para la elaboración de tejidos. Organización social más compleja. Aparecen aldeas, especialización del trabajo y el inicio de una jerarquización social. Construcciones megalíticas. Levantamiento de grandes monumentos de piedra con fines funerarios o rituales. Edad de los metales. Se caracteriza por el descubrimiento y uso de los metales. Empezamos con la edad de cobre, calcolítico, aproximadamente desde el 4000 a.C. Metalurgia. El cobre fue el primer metal en ser trabajado, inicialmente martillado y luego fundido. Se usó para herramientas, armas y objetos decorativos. Desarrollo de la alfarería. Mejoras en las técnicas de cerámica. Consolidación de los asentamientos. Crecimiento de los poblados. Edad de bronce. Aproximadamente desde el 3000 a.C. Aleación. Descubrimiento de la aleación del cobre con el estaño para producir bronce, un metal más duro y resistente. Avances tecnológicos. Producción de herramientas y armas eficaces. Desarrollo de la rueda y la navegación a vela. Sociedades más complejas. Surgimiento de jefaturas, comercio a larga distancia
y conflictos bélicos, o también conocidos como guerras, más organizados. Edad de Hierro, aproximadamente desde el 1200 a.C. Dominio del hierro. El hierro, al ser más abundante y resistente, reemplazó al bronce en la fabricación de herramientas y armas. Innovación militar. Superioridad de los pueblos que dominaban la metalurgia del hierro. Crecimiento de poblaciones. Se desarrolló las técnicas agrícolas más avanzadas. La prehistoria finaliza con la invención de la escritura. Ocurrió de forma gradual y en diferentes momentos en distintas partes del mundo. Los primeros registros escritos conocidos fueron alrededor del 3500 a.C. en Mesopotamia. La escritura permitió registrar y transmitir el conocimiento de una manera mucho más eficiente, marcando el inicio de la historia. Nota: a veces la edad de los metales no es considerada como parte de la prehistoria, sino como un cambio o transición de la prehistoria a la historia. Esto porque la invención de la escritura coincide con la edad de los metales en algunas regiones. Además de que en ella ocurrieron muchos avances en fabricación de las herramientas o en las sociedades. Pero como les mencioné, la prehistoria abarca el periodo de tiempo antes de la invención de la escritura. Y esto en muchas partes del mundo se fue a dar. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase de nivel primario. Adiós, adiós.